Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sorpresas y sobre todo de amor. Hoy vamos a desgranar un tema que ha tenido a muchos de ustedes en vilo, una historia que huele a secretos revelados, a sentimientos profundos y a un amor que, como veremos, trasciende el tiempo. Sí, estoy hablando de ese título que tanto revuelo ha causado, Ande revela su secreto. El osito de Kerem, su amor eterno. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones y descubrimientos. Antes de que nos adentremos en este fascinante relato, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, y únanse a esta familia que crece día a día. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El título nos promete dos cosas fundamentales: la revelación de un secreto por parte de Ande y la mención de un osito de Kerem ligado a su amor eterno. Esto suena a trama de telenovela, ¿verdad? Pero aquí vamos a ir más allá de la simple especulación. Vamos a intentar descifrar qué hay detrás de estas palabras, qué historia nos quieren contar y qué significado profundo puede tener. Primero, pensemos en Ande. En el mundo del espectáculo turco, Hande Erçel es un nombre que resuena con fuerza. Conocida por su belleza, su talento actoral y, por supuesto, por sus relaciones, siempre está en el ojo del huracán mediático. ¿Qué secreto podría estar guardando Hande que sea tan impactante como para merecer un titular así? Podríamos estar hablando de un secreto profesional, de algo relacionado con su pasado familiar, o quizás, y esto es lo que más nos intriga, un secreto de su corazón. A veces, los secretos más grandes son aquellos que guardamos celosamente sobre nuestros sentimientos más puros. Y luego está Kerem. Si pensamos en Kerem, es probable que muchos de ustedes ya estén conectando puntos. Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Senkalkapm, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional y desató una ola de rumores y esperanzas sobre una posible relación en la vida real. ¿Podría este osito de Kerem ser una referencia a él? Y si es así, ¿qué tipo de osito podría ser? Podría ser un peluche literal, un apodo cariñoso, o incluso una metáfora de algo más tierno y entrañable que él representa para Ande. La frase "su amor eterno" es potentísima. Sugiere un sentimiento que va más allá de los altibajos de una relación, algo que perdura en el tiempo, quizás incluso después de que las circunstancias hayan cambiado. Si hablamos de un amor eterno, esto nos hace pensar en vínculos profundos, en conexiones que marcan un antes y un después. Y cuando se une a la figura de Kerem, la conexión se vuelve aún más palpable para los fans de la pareja. Analicemos las posibilidades. ¿Podría el secreto de Hande ser, precisamente, la confirmación de que sus sentimientos por Kerem son de esa magnitud, de ese amor eterno? Quizás ha estado protegiendo esa verdad, esperando el momento adecuado para revelarla, o quizás el secreto está ligado a algo que Kerem le dio o le representa. Imaginen que Kerem le regaló un osito de peluche especial en algún momento de su relación, y ese osito se convirtió en un símbolo de su amor. Y ahora Hande, en un momento íntimo, decide compartir la historia detrás de ese osito y lo que significa para ella. Eso sería un giro argumental digno de una de sus series. Otra interpretación podría ser que el osito de Kerem no sea un objeto físico, sino una forma de referirse a Kerem mismo como un osito, es decir, como alguien tierno, protector, alguien que le saca su lado más dulce. Si Hande revela su secreto, y ese secreto está relacionado con Kerem como su osito, y su amor eterno, podríamos estar ante una confesión pública de sus sentimientos más profundos por él. Esto, para los seguidores de Kerem y Hande, sería la culminación de años de especulaciones y esperanzas. A veces estos titulares están diseñados para generar expectación, pero también pueden ser ventanas a historias de amor reales y sinceras. Es posible que Hande, en una entrevista, en una publicación en redes sociales, o incluso en un evento público, haya compartido un detalle íntimo sobre su relación con Kerem que ha sido interpretado como la revelación de un gran secreto. Y ese detalle podría girar en torno a un objeto sentimental, un gesto particular, o una confesión de sus verdaderos sentimientos. Pensemos en la narrativa que podría envolver esta revelación. Quizás Hande durante mucho tiempo ha mantenido en privado la profundidad de su conexión con Kerem.
Podría haber habido un periodo de duda, de distancia, o simplemente de discreción. Y ahora ha decidido abrirse. El osito podría ser el catalizador de esa apertura. Tal vez al ver ese osito, Ande se sintió inspirada a compartir la historia de cómo Kerem se convirtió en su osito, en su refugio de amor eterno. Podríamos estar ante una historia de resiliencia en el amor. A veces las relaciones atraviesan pruebas, y es la fuerza de esos sentimientos lo que les permite superarlas. El secreto de Ande podría ser la demostración de que, a pesar de todo, el amor que siente por Kerem es inquebrantable, un amor eterno que se simboliza en ese pequeño y tierno osito. Imaginemos la escena: Ande, con una sonrisa nostálgica, sostiene un osito de peluche. Empieza a contar cómo conoció a Kerem, cómo sus vidas se entrelazaron en el set de grabación, y cómo ese osito llegó a sus manos en un momento clave. Quizás fue un regalo de Kerem durante una etapa difícil, un recordatorio constante de su apoyo y cariño. Y a través de esa anécdota, Ande revela que ese gesto y la persona que lo hizo, representan para ella un amor que trasciende lo efímero, un amor eterno. Es importante recordar que, si bien los medios a menudo sensacionalizan las historias, detrás de cada titular hay personas con sentimientos reales. Si Ande ha revelado su secreto, y este está ligado a Kerem y a un amor eterno a través de un osito, es probable que sea una expresión genuina de su corazón. Los fans de la serie y de ellos como pareja se han volcado en apoyar esta idea, y la posibilidad de que sea cierto genera una ilusión colectiva. ¿Y si el secreto de Ande no es solo sobre Kerem, sino también sobre su propio crecimiento personal a través de este amor? A veces, un amor profundo nos enseña mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad de amar y de ser amados. Quizás Ande ha aprendido a ser más vulnerable, más abierta, gracias a este sentimiento que describe como eterno. El osito en este contexto sería un ancla, un recordatorio de esa transformación. La belleza de este título reside en su ambigüedad y en la riqueza de interpretaciones que permite. Nos invita a imaginar, a soñar, y a conectar con la idea de un amor que es a la vez tierno y poderoso, un amor que deja huella. Y la figura del osito añade ese toque de dulzura e inocencia que hace que el concepto de amor eterno sea aún más conmovedor. Consideremos las implicaciones para su relación. Si esta revelación es pública, podría marcar un nuevo capítulo para Ande y Kerem. Podría ser una forma de decir al mundo: esto es real, esto es lo que sentimos. Y para los fans, sería una confirmación de sus esperanzas y un motivo para seguir apoyando a esta pareja. La clave de este vídeo es explorar estas diferentes capas de significado. No solo vamos a presentar la noticia, sino que vamos a analizar lo que podría implicar, lo que podría significar para Ande, para Kerem, y para todos los que seguimos sus carreras y nos inspiramos en sus historias. En resumen, el titular: Ande revela su secreto. El osito de Kerem, su amor eterno, nos sugiere una profunda confesión de Ande sobre sus sentimientos hacia Kerem. Este secreto parece estar simbolizado o conectado a un osito de Kerem, y se describe como un amor eterno. Las interpretaciones van desde un regalo sentimental hasta una metáfora de Kerem mismo, y la revelación podría ser un gesto de apertura y reafirmación de sus sentimientos más profundos. Ha sido un viaje fascinante explorar las posibles significaciones detrás de este título tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los secretos, los ositos y los amores eternos. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que Ande haya revelado? ¿Cuál es la historia detrás de ese osito de Kerem? Me encantaría leer todas sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Anímense a compartir sus pensamientos. Y antes de despedirnos, no se olviden de esos gestos que nos ayudan a seguir creciendo. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, déjenle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Estamos deseando tenerlos como parte activa de nuestra comunidad. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más descubrimientos y, por supuesto, mucho más amor. Hasta la próxima. Adiós.